Bien, amigos, ahora sí vamos dándole inicio a la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarlo. Él es el doctor Igor Pérez de la empresa Cefra. ¿Cómo está, doctor? Hola, mucho gusto. Cuéntanos, doctor, ¿qué es Cefra? Cefra es una clínica dedicada a la reproducción asistida. El nombre de la clínica es las iniciales Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida. Es una empresa médica donde nos dedicamos básicamente a hacer tratamiento de fertilidad. Bueno, en el Perú hay muchas pacientes con este tipo de problemas. ¿Cuántos serían porcentajes? De las mujeres o las parejas en edad fértil, más o menos el 15% tienen un problema de fertilidad. O sea, si somos 32 millones, en edad fértil hay aproximadamente 8 millones de parejas, es como 1,5 millones de parejas con problemas de fertilidad. Y no solamente vemos en el lado femenino, sino masculino. No, parejas, por eso decía. Claro, porque los hombres a veces cuando hay estos problemas son los que menos quieren asumir la responsabilidad. Sí, por supuesto, porque tienen la mitad de la responsabilidad. La mitad de la responsabilidad, claro que sí. Doctor, ¿cómo trabajan este tema de la fertilidad? Bueno, en realidad lo que pasa primero es que las parejas no pueden salir gestando, claro, ¿no? Entonces, por definición médica más que nada, es después de un año que las parejas no conviven, ¿no?, sin cuidarse y no se embarazan, se considera infertilidad. Entonces, es ahí donde deben acudir al doctor. Si son más de 35 años, el periodo de espera es mucho menos, es 6 meses nada más, ¿no?, porque ya los ovulitos envejecen mucho. Entonces, lo primero es, bueno, el diagnóstico y acudir al especialista. En este caso, nosotros somos ginecólogos con especialidad en fertilidad, es una subespecialidad. Entonces, ahí básicamente lo primero que hay que hacer, como en cualquier consulta médica, ¿no?, la historia clínica, el examen clínico y luego unos exámenes especiales para ver básicamente 3 cosas. Una es la calidad de los óvulos, si es que están buenos. La otra parte es la anatomía de la señora, que hay que hacer unas pruebas especiales, ecografía o histerosalpingografía, para ver si el útero, las trompas son normales. Claro. Y el examen del esposo. Eso es lo básico. Lo básico. Lo básico. Y normalmente, ¿por qué suele haber problemas de fertilidad? Bueno, básicamente los problemas importantes son estos daños en las trompas. Esto básicamente porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, o hay una enfermedad que se llama endometriosis, y la otra, en realidad, razón importante es la edad de las mujeres. O sea, muchas mujeres dejan la maternidad postergada y digamos, la retoman un poco tarde, después de los 30, 35 años, cuando ya la calidad del óvulo es mucho menor. Entonces, los factores importantes, el factor tubario y el factor ovárico, digamos, ¿no?, el factor de la calidad de los óvulos. En los varones también hay alteraciones, pero digamos que es un poco menos la posibilidad. Pero también hay regular, ¿no? Más que nada los hombres son el conteo de espermas. El conteo, la motilidad, la calidad del semen, varias cosas. Por ejemplo, yo tengo un caso muy particular que es familiar. Mi hermana se casó, pero ellos han tenido vida íntima cerca de casi año y medio, del cual se embarazó, pero el bebé, llegó a haber una fertilidad, pero el bebé no duró más que 2 semanas y después ya no hubo latidos y tuvieron que extraer. Eso en realidad le puede pasar a cualquier persona. O sea, la posibilidad de un aborto es entre un 10-15% de todas las señoras embarazadas. Eso le puede pasar a cualquiera. Ahora habría que ver, habría que hacer el estudio en todo caso, ¿no?, como de lo que hablamos anteriormente, para ver básicamente pues cómo están los óvulos, el semen, si es que alguna de estas alteraciones se ha presentado o si existen, ¿no? Porque si es, por ejemplo, calidad del óvulo, sí realmente puede volver a pasarle, ¿no? Podría volver a pasarle. Sí, pues realmente es bastante peligroso este tema de los abortos, ¿no? A veces hay abortos casuales, pero las mujeres que normalmente, que han tenido un embarazo y lo han querido abortar, también pueden llegar a tener problemas de fertilidad. Lógico, porque ya en las condiciones en que se aborta, pues son condiciones
Con abortos clandestinos, con riesgo de dejar resto, de tener infecciones, o hecho por personas que no tienen ninguna formación médica, ¿no? Entonces se infectan, se complican, se mueren también. ¿Y los embarazos in vitro, doctor? Ese embarazo de cual no es que haya un problema, pero entre dos personas no pueden llegar a tener, o sea, no necesariamente sean estériles, ¿no? Pero entre esas dos personas no puedan llegar a concebir. No, eso es sumamente raro, casi no existe. O sea, eso de que sean incompatibles, no, es muy raro. No existe No, esa posibilidad. Existe una posibilidad, pero es en 20 millones tal vez una persona. ¿Y cómo se trabaja el tema del embarazo in vitro? Esa es otra cosa, ¿no? La fecundación in vitro tiene unas indicaciones. O sea, por ejemplo, la indicación más clásica es cuando hay obstrucción de las trompas. Entonces el espermatozoide no puede llegar hasta el óvulo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la indicación primordial. Entonces, lo que se hace es, se hace un tratamiento desde la regla con la señora, dándole una medicación para que en lugar de que ovule un ovulito como es normal, ovule pues 8, 10, 12 óvulos, y en el momento que está ya maduro el ovulito se saca vía transvaginal, o sea, con ecografía, se saca al laboratorio. Se deja también ese mismo momento el semen del esposo, el cual también pasa un proceso, se escogen los espermatozoides y luego se coloca en el medio cultivo, se coloca en la capsulita para el Petri, para el in vitro. Entonces ahí fecunda el embrión, el ovulito fecunda y se produce un embrión. Y 5 días después se devuelve al útero, ¿no? Se hace la transferencia embrionaria, se coloca en el útero. Ya fecundado. Ya fecundado, claro. Entonces, lo único que queda es, como ocurre también en la manera natural, el espermatozoide llega donde el óvulo, produce un embrión y luego ese embrión cae en el útero y se tiene que pegar en el útero. Eso se llama implantación. ¿Y cuánto demora todo esto? Un tratamiento in vitro aproximadamente 1 mes. ¿Y cuántas probabilidades hay que sea el embarazo al 100%? Depende del caso. Depende de los casos. Claro, depende de los casos, ¿no? En general, la posibilidad de embarazo es por encima del 50%, pero si son óvulos muy malos o espermatozoides muy dañados o hay una enfermedad que se llama endometriosis, entonces las posibilidades van disminuyendo. ¿Y por qué esos óvulos no nacen de la misma manera que los óvulos convencionales? ¿Cómo? No entiendo. O sea, esos óvulos que no puedan llegar a ser fecundados de lo normal, ¿a qué se debe? ¿Algún problema? Sí, la calidad del óvulo, simplemente ya son óvulos viejitos. ¿Son óvulos viejitos, a pesar que sean gente joven? Sí, claro. ¿Y eso a qué se debe? Que pueda llegar un óvulo viejito a nuestro órgano. Produce por enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por infecciones, por una enfermedad que se llama endometriosis, por cirugías que han tenido los pacientes, por enfermedades inflamatorias. Puede ser también que haya nacido con una cantidad de óvulos muy pequeña. O sea, hay señoras que pueden arreglar hasta los 50 años, como hay chicas que a los 30 ya no arreglan. Entonces, le tocó una cantidad de óvulos muy pequeña. Entonces, esto puede pasar. Todo esto influye en la calidad de los óvulos, ¿no? Entonces, no necesariamente es como todo el mundo. Claro que sí. Y en cuanto a los hombres, los espermatozoides, yo una vez escuché, no sé qué tan cierto sea, un amigo me dijo que se volvió estéril por un golpe. Es poco probable, la verdad. Y a veces las mamás tienen esa idea todavía, ¿no? Que si se golpean puedan quedar estériles, ¿no? Claro, puede haber un traumatismo, no es un mito, pero la posibilidad realmente es un poco alejada. Porque lo que se produce es, como en cualquier sitio, un edema, un hinchazón, un hematoma, que se resuelve, ¿no? Salvo que sea muy grave, que produzca una necrosis del testículo, una inflamación muy severa, entonces ya daña la producción de espermatozoides, ¿no? Pero además hay 2 testículos, o sea, tendría que tener muy mala suerte de que los 2 testículos estén afectados. Se dañen, ¿no? Entonces eso realmente es un poco lejano. O sea, puede pasar, pero así como usted me mencionó hace un rato de los que no sean compatibles, puede pasar, pero es 1 en 1.000.000, como podríamos llamarlo. Raro, pues, ¿no? O sea, más hay otras cosas, ¿no? En los varones más, por ejemplo, los jóvenes que han sufrido de paperas, ¿no? Que produce una inflamación de la orquitis, eso se asocia con disminución de la cantidad del semen, de la motilidad, en fin. Los que han sido operados por alguna circunstancia en la zona testicular, un tumor, un cáncer, por ejemplo, también, ¿no?
Los pacientes, la enfermedad de transmisión sexual dañan los conductos donde se van los espermatozoides y los cierran también, así como las mujeres cierran las trompas, en los varones dañan también los conductos. Entonces no es que sean estériles, entre comillas, sino que del testículo hacia afuera no sale, está en el testículo. Entonces hace un examen y sale que no hay espermatozoides, pero sí tienen el testículo. Entonces ahí hay que sacarlo del testículo para hacer la fecundación in vitro. Realmente es un trabajo bastante minucioso. Doctor, hemos hablado del tema de las parejas. Y en el caso de las mujeres que quieren concebir, que no tienen pareja, ¿también CEFRA se encarga? Claro, sí, claro. O sea, lo que tienen que hacer es, primero, tomar una decisión al respecto, ¿no? Luego tienen que pasar un examen psicológico, saber que efectivamente van a hacer los roles, pues, de papá y mamá y todo esto. Y tienen el derecho a reproducirse, usan banco de semen, tienen que ver en el banco el semen que ellos van a usar. CEFRA también tiene banco de semen. Claro. Y nosotros podemos escoger, ¿cómo sería el proceso de escoger el proceso el no papá ideal? El proceso no es mirando un catálogo con fotos. Claro, de los color, de ojos. No, imposible. Claro. No se pueden identificar los donantes. Hay unas fichas donde están las características físicas, bueno, psicológicas, de estudio, de estilo de vida, hijos, qué sé yo. Entonces, de acuerdo a eso, escoges el semen que quieres usar y con eso se hace el tratamiento. Doctores, ¿son tratamientos muy caros? Relativamente, no, sí, o sea, no son tan caros como hace muchos años, porque la tecnología pues ha avanzado, entonces se han simplificado procesos, hay medios de cultivo más cómodos, inclusive la medicación también ha disminuido de precio, ¿no? Pero aproximadamente de gastarte unos $5.000, unos 15.000 soles, 16.000 soles en un tratamiento in vitro. In vitro. Claro, ¿no? Antes eran pues $20.000. Sí, era súper caro. Claro. Ahora pues ahorrando, pues las mujeres que quieran tener, de repente no tienen pareja, ¿no? Porque a veces uno no encuentra la pareja ideal, pues quiere ser igual madre, pues que mejor pues que ir y ver también, no escoger, ¿no? No, claro, como usted ha dicho, no en un catálogo. Ideal es siempre tener papá y mamá, ¿no? Pero, claro, más que nada por el vínculo familiar que le puedas brindar al niño, a los niños, ¿no? Siempre tener una figura paterna. Doctor, realmente es bastante interesante este tema de lo que es la inseminación, los embarazos in vitro. ¿Dónde nos estamos ubicando ustedes? Avenida Guardia Civil 715 en San Borja. Esto es en San Borja. San Borja. ¿Previa cita? Previa cita, sí, mejor, ¿no? La central telefónica es 224-1129 o 223-0363. Pueden agendar ahí con los doctores. Y el lado del donante, el donante que llega a CEFRA, pues a dar pues su esperma, ¿ustedes qué requerimientos piden o qué exámenes realizan? Los donantes, tanto de óvulos como espermatozoides, son chicos que tienen que ser referidos por alguien, o sea, no es alguien que pueda ir y decir... No es que yo voy y quiero donar. No, tienes que ser conocido de alguien para tener una referencia de quién eres. Luego pasan examen psicológico, pasan los exámenes pues de hepatitis, sífilis, VIH, qué sé yo. Inclusive se les hace estudio de los cromosomas que se llama cariotipo, ¿no? Y una vez que tiene toda esta evaluación del psicólogo, clínica, genética y todo, y los varones, por ejemplo, hacen un tiempo de cuarentena, o sea, se hace la muestra, pasa 6 meses y luego se les vuelve a pedir VIH, hepatitis B, sex, todo eso, y recién si esta ya es negativa, entonces esa muestra se puede usar, ¿no? Igual sucede en las donantes de óvulos. ¿Y por qué el examen psicológico que he escuchado que usted lo menciona constantemente? Porque es importante pues saber si no tiene alguna alteración psicológica o psiquiátrica que pueda hacer que hay algunas heredables, ¿no? ¿De acuerdo? O consumo de drogas, cosas por el estilo. Ah, ok. Por eso es claro. De todas maneras el examen psicológico. Claro. Y también para saber si de repente más adelante no se puede haber arrepentido de haber donado, claro, también, ¿no? Claro. La seguridad, sobre todo. Y en el caso de las mujeres que quieren ser madres, también pasan por este examen psicológico. Claro. Para ver cómo van a adoptar el tema de ser madres solteras. Por supuesto, por eso te decía. Si no pasan el examen psicológico, no se puede hacer el tratamiento. No se puede hacer el tratamiento. Me dice que este tratamiento dura 1 mes. ¿Y cuánto porcentaje hay de que de todas maneras se dé? Por ejemplo, las mamás que quieren ser madres solteras, ¿no? Como les estaba mencionando. Pero depende, pues. O sea, por eso te decía. Una cosa que tú quieres ser madre soltera a los 25 años y otra cosa a los 40.
Claro. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, las posibilidades son básicamente, porque hay que hacer el estudio igual, ¿no? O sea, hay que hacer el estudio de las trompas, hay que hacer el estudio de los óvulos, entonces dependerá de la calidad de los óvulos, de la edad del paciente, que es un factor muy importante para decirte pues, si es 50, si es 40, si es 30. Hay chicas que no tienen óvulos buenos, entonces su posibilidad es muy baja. Así sean jóvenes, Así ¿no? sean jóvenes. Como hay señoras mayores que tienen buenos óvulos. ¿Sabes? Claro, que se terminan embarazándose a los 40 años, ¿no? Eso te digo. O sea, eso depende mucho de cada caso, ¿no? O sea, en general uno no puede decir tanto, pero depende en realidad de cada caso. Lo principal es la evaluación que se tiene que hacer. Eso es importantísimo. Y de acuerdo a la evaluación es el tratamiento que se puede... El tratamiento que le puedes ofrecer al paciente. ¿No? Porque, por ejemplo, puede ser una mujer soltera, pero que no sabe que tuvo una infección y tiene las trompas obstruidas, y cuando quiere hacer el tratamiento resulta que necesita fecundación in vitro. ¿Me entiendes? Uh-huh. A lo que otra puede ser que tenga sus trompas bien y necesita solamente un tratamiento de inseminación, que es colocar el semen el día que ella ovula. O sea, son dos tratamientos diferentes, ¿no? Y podría ser el mismo caso de la señora. Entonces, por eso digo, un poco hay que hacer la evaluación personalizada del caso. Después que se hace esta evaluación, es una curiosidad, después que ya pasó la evaluación, ¿se garantiza de que el niño que vaya a ser fecundado in vitro nazca sano? No. No. No, es imposible hacer esa garantía, aunque digan que haya diagnóstico genético y todo por el estilo, porque el diagnóstico genético lo que valora son una cantidad de cromosomas, o los cromosomas, y algunos genes, pero los seres humanos tenemos 50.000 genes aproximadamente, y no hay 50.000 pruebas para hacer. Entonces es imposible garantizarle a alguien que no tenga una alteración genética, un bebito, ¿no? Porque hay otros centros que sí lo garantizan. No, es imposible. O sea, eso no es verdad. Entonces ya saben. En cualquier parte del mundo. Ahí está. Hay centros que sí lo garantizan, que yo he podido conversar con algunos de ellos también en una investigación que tuve, y sí le garantizan tener niños sanos. Así que tener mucho cuidado sobre este tema cuando estamos viendo unas imágenes. Ahí estamos viendo unas imágenes de lo que es Cefra. Y ya saben que todo es proceso a un análisis, y de acuerdo a eso, ya acá el doctor les dirá cómo sería el siguiente procedimiento. Realmente tecnología 1, ¿no, doctor? Correcto. Es importante siempre ver en qué centro uno se va a ir a tener este tipo de concebir, ¿no? La manera de concebir. Siempre es bueno averiguar, y como dice el doctor, ya saben, nada de esto te garantiza tener un hijo sano, y hay otros centros que sí lo hacen, así que hay que tener más profesionalismo a la hora de darle la información adecuada al paciente. Doctor, un gusto realmente haber estado con nosotros. Le invito a dar también sus redes sociales. ¿Cómo lo ubicamos, doctor? Como Cefra en Facebook, o como www.cefraperú.com en las páginas web, ¿no? Claro, en las redes sociales, ahí también pueden entrar a su página web www.cefra.com.p. Ya sabe que en Facebook como Cefra lo puedes ubicar en las redes sociales. Además también pueden contactarse al 999-937-642. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde. ¿Cuántas entrevistas tienes?